Pasó el 23 de abril y no ocurrió lo que habían anunciado. A mí me tenía muy preocupado. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Cuando venían hechos sobrenaturales donde todos íbamos a ser retirados del planeta. ¿Cómo? ¡Ah! No, estaba es que no me estaba acuerdo, seriamente anunciado, es decir... Se ve que estabas preocupado por eso. Sí, estaba muy preocupado. Yo decía, yo tenía el 24... Nos ibas a dejar en el programa. Yo tenía un plan para el 24 y ya no lo voy a poder. Cuando me fui a hablar con unos niños sobre el tema del Día del Libro, y también llevaba la preocupación, bueno, me dará tiempo o ocurrirá mientras esté hablando con los chiquillos. O te llevan con todo y niños al extranjero. La abducción, tiene otro nombre. No, pero le dicen otro nombre, el rescate o algo. Pero bueno, pensando en eso, acabé recordando que hay ciertas predicciones que llamamos predicciones, pero que no son tales, sino advertencias sobre fenómenos que pueden ocurrir de acuerdo con conocimientos científicos bien asentados, ¿verdad? Un día de estos en la prensa apareció un título, no me acuerdo en cuál de los periódicos, que el señor Proti, el vulcanólogo, había anunciado un terremoto en la zona sur, Golfo Dulce. Y claro, a Lauro le produce un gran impacto eso, bueno, pero ¿cómo escriben esto? Ya la lectura lo lleva a uno a decir, bueno, el señor Proti está señalando algo que es una probabilidad grande de que en un periodo que no puede él mismo establecer, pero que no es sempiterno, que ocurra un terremoto ahí. Y él predijo el de Guanacaste, ¿verdad? Exactamente, él y sus compañeros de trabajo. Claro, porque han hecho una secuencia de tiempo de terremotos y saben que debe producirse ya un terremoto de cierta magnitud y esas características. Claro. Y entonces, claro, es que cómo el manejo de las palabras crea tensiones, pueden ser innecesarias. Sin embargo, no es cuestión de también estar al descuido, decir, no, eso no es importante. El otro día lo conversábamos aquí, que en Costa Rica el código sísmico ayuda mucho a que ciertas construcciones, desgracias no hayan sido críticas. La tierra tiembla y no nos pasa como alguien le decía un día de estos, una pregunta de esas tontas que hace la gente, y él preguntó, ¿qué es lo que hay democrático en México? Y los terremotos. Claro, digo yo, no, eso es terrible. El apocalipsismo no es una enfermedad ni es una obsesión, es una realidad, ¿verdad? El mundo físico es muy agitado. Y hace poco leía yo un artículo de un personaje que es muy reconocido, donde prácticamente negaba todos los las posibles tragedias a las que se puede enfrentar la humanidad, argumentando que en los últimos 75 u 80 años la humanidad ha avanzado mucho en una serie de aspectos. Entonces me da miedo de que la gente empiece a sentirse demasiado optimista y entonces se olvide que pueden ocurrir cosas, digamos, complejas. Y el punto es este: siempre hablamos de que hay un negacionismo del deterioro ambiental global, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el calentamiento global se niega y todo eso. Y
claro, es muy lógico que quienes verían sus negocios periclitar si se tomaran medidas, pues digan que no. No puede esperar. Pueden ser malintencionados más bien, pero tontos no son. En una de las lecturas recientes me quedó muy claro por qué aquel dicho de que si uno está en Venus y en una cápsula y saca por un sartén por la ventanilla, el huevo que va ahí se fríe en 30 segundos. La atmósfera de Venus. Así que debe ser 900 grados mínimo, ¿verdad? Y la explicación de que la atmósfera de Venus sea así es la prueba de que el efecto invernadero existe. Claro, ahí ese ha sido de millones de años, pero las razones por las cuales eso es así son las mismas. Sí, claro. ¿Cómo debe costar hacerle entender a la gente eso, por la sencilla razón de que hay que plantearlo con mucha paciencia, ¿verdad? El CO2 en la atmósfera de Venus es culpable. Óyeme, una vez, cuando empezó la Revolución Cubana, le preguntaron a Fidel cómo le llegaban las armas y dijo, ¿por dónde le entra el agua al coco? Bueno. ¿Te acuerdas, verdad? Ok. Entonces, eso que estás diciendo, sí, ¿por dónde le entran las ideas a un imbécil? No, pero... Es que tenemos a un Primero señor... es que no le entran ideas, eso es lo que habría que pensar. No solo idiotas. Antes decía, ¿por dónde le entra el agua al coco? Y uno decía, ¿por Alajuela? Sí, el aeropuerto se llamaba el coco. Claro, el coco, por Alajuela. Sí. No, pero es que eso que estamos hablando, que yo creo, lo último que hemos oído de una actitud tan torpe en ese sentido fue la del propio Trump, que Sí. dijo que esos eran cuentos chinos, Sí, así, claro. tranquilamente. Entonces uno, por eso pensé en eso, por dónde le entran las ideas a un coco, a un burro. Pero no hay forma. No hay forma. Pero claro, es que si yo le digo a alguien, mire, si usted coge este pedazo de sodio y lo tira en el agua, explota. Entonces, para probarlo, nada más cojo un trocito, hágase a un ladito y lo tiro y se demuestra. Con el calentamiento global usted no puede reproducir el planeta varias veces para demostrar hay que extrapolar. Y ahí uno entiende que no todo el mundo capte esa amenaza, ¿verdad? Y claro, uno está en ese bote, en esa cápsula que se llama el planeta y percibe que a lo mejor tienen razón los que dicen que esto se va a calentar demasiado. Pero ¿cómo transmite esa preocupación? Y en el entendido de que no va a pasar en los próximos 6 años. Es decir, también la gente espera como que los termómetros empiecen a reventarse solos. Sí, pero el tiempo así vendrá, ¿verdad? Pues claro. Y la preocupación de uno es, bueno, ¿cuáles son los recursos con que se cuenta para advertir, como lo hace el señor Proti? Es decir, a mí me impresiona, ¿verdad? La tranquilidad con que él se comporta a la hora de hablar de futuros probables terremotos. No asusta. No está tratando de asustar a nadie, sino... No, porque ahí en Costa Rica, digamos, el registro de terremotos, si yo no recuerdo mal, creo que es como desde 1650. Es una de las cosas interesantes, porque hay registro, porque se llevó nota de terremotos y de grandes temblores desde la época colonial. Entonces hay una historia sísmica muy importante, y después cuando se va desarrollando ya la sismología y toda esa parte como una ciencia, y aquí se desarrollan nuestros científicos y la Universidad de Costa Rica y luego la UNA desarrollan sus escuelas, la de geología y la de vulcanología, y eso hay todo
un trabajo extraordinario. Desde la época de Carrillo ya se habían tomado medidas muy importantes arquitectónicas para resolver problemas de los edificios y eso ante terremotos que habían habido. Y se sabe de la secuencia. Y ahora, digamos, eso que se llaman los efectos, digamos, de los terremotos que se ven por la intensidad del terremoto, que se mide perfectamente, o por la magnitud del desastre. Entonces, las dos cosas sirven para hacer historia. Entonces, sobre esos datos, se pueden hacer como secuencias. Se sabe que, por decir algo, cada 50 años debe haber un súper terremoto en la zona de Nicoya, pero si llevamos 70 años y en los últimos 20 no se ha producido, estamos en el espacio de tiempo en que puede producirse. Y creo que ahora lo que ha señalado Proti es en la zona sur algo parecido. Exactamente. Ahí se han producido de tal magnitud terremotos en tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo sin que haya un evento de esa magnitud, en cualquier momento puede producirse. Sí. Y esa es más o menos la probabilidad. Bueno, eso es parte de un estudio que se ha hecho a base del conocimiento nada más de cuándo han sucedido las cosas, con la frecuencia que han sucedido y cuándo pueden reproducirse situaciones similares. Sí, sí, claro. Bueno, yo creo que es válido. Y eso debe contribuir para que los organismos, Comisión Nacional de Emergencia, las municipalidades, la Cruz Roja, los hospitales, la Caja, estén atentos. Claro, claro. A que ese tipo de situaciones pueden darse en ciertas regiones. Es el tipo de cómo y que se no nos llaman sorprendan. Que vienen desde California. La falla. Las fallas. Del hay dos fallas. Cinturón en Costa Rica, del Pacífico, Coco, de fuego. El Coco y la otra. Placas. Falla de Coco, perdón. Las placas. Sí, las placas, sí. Sí, las placas. Cocos y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Caribe y Cocos, sí, que se están moviendo, y eso es muy evidente. Es fácilmente demostrable. Y estos son los que investigan sobre todo lo de las placas, ¿no? Pero los institutos sismológicos del país, y uno lo puede ver todos los días, a toda hora, van midiendo pequeñas pulsaciones, pequeños temblores que se producen diariamente en Costa Rica. Sí, que son tan sensibles para nosotros. Sí. Incluso en esos sistemas computacionales, hasta por teléfono, se puede ver el sismógrafo mundial, y entonces uno puede ir viendo en un teléfono hoy, alguien pone ahí el Google Earth y esa parte, la parte de terremotos y temblores, y puede ver exactamente en todas partes del mundo donde se están produciendo temblores. Sí. Por supuesto que tiene una magnitud casi insensible para nosotros. Pero lo curioso es que ahí se ve que es todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, claro. Sí. Como en El Salvador. En El Salvador, bueno, le llaman el Valle de las Hamacas, ¿te acuerdas? Pero no son tan insensibles. Todo el tiempo está temblando. A veces no lo siente uno, pero muy a menudo, es decir, demasiado a menudo sí se siente como una vibración. Ahora que en un programa anterior vos hablaste del tema de Irán, estaba viendo una... Que me confundieron. Sí. Un malentendido. Sí. Que un día de estos hubo un terremoto en Irán y a raíz del terremoto se produjo una gran nube de arena, de polvo, muy espectacular, y entonces están hechas las tomas y de veras es terrible. Uno dice, claro, no pasó mucho, pero ocurrió aquella cosa tan espectacular, y entonces aparecen unos creyentes en algo que dicen que eso era la respuesta divina porque Irán amenazó a Israel ese mismo día. Qué tirada, ¿verdad? El asunto es similar tal vez a algo que ocurrió, por ejemplo, cuando el tsunami y todas esas cosas. Pero entonces, esa nube de polvo con el rugir de la tierra, posterior al rugir de la tierra, fue un mensaje divino para que la gente está fregando a Israel. Y entonces, si no,
como que- Mensaje divino, dijiste. ¿Ah? Mensaje divino el que hicieron algunos diputados cristianos corruptos, sinvergüenzas, estafadores a sus funcionarios legislativos, obligándolos a pagar Ay, un diezmo Dios mío. o algo más que un diezmo, con el Dímelo. supuesto de que iban a las Qué arcas del vergüenza, partido, qué cuando iban a vergüenza. sus arcas personales o a las de su familia. No, no, Ah. qué vergüenza. Eso Sí, es- No, que vergüenza, dice que- no, pero es pillos, que- asaltantes. sí, no. Ellos no, sostienen cosa- que Costa Rica la esclavitud no fue abolida, solo diezmada. Exactamente. Como No, esclavos. no. Sí, sí. De veras Qué que cascarudos yo me estos sentí viejos. tan mal de que ¿Ah? hubiera ¿Cómo? personajes de esos en la Asamblea Legislativa. Ahí Pero no. qué cosa más horrible. ¿Cómo? Pero además hicieron no solo una estafa a los pobres funcionarios, ¿verdad? Estafaron al partido porque decían que era plata para el partido que no Sí, les sí. llegaba, engañaron al Tribunal Supremo de Elecciones porque decían que recogían plata para el partido y no la depositaban, engañaron a la tributación directa porque recogían plata en volúmenes que eran, al final, entre la suma de todo lo que recogían, hasta de 1 millón o más por mes, que ya era reportable Sí. a la tributación directa y tampoco la reportaron. No, cometieron una serie de delitos en cadena ahí que debería No. caerles el Ministerio Bueno, y la pare- Fiscalía General. parece- No, ya que están en eso. Ojalá. eso está en camino. Sí, Ah, Y de paso aparece hasta el viejo Justo Orozco involucrado en esas cosas. Sí, que porque también se cobraba. fueron para atrás. Que Y también encontraron- cobraba, Sí, ¿ah? qué horror. ¿no? hay Clase de bichos. Hay un meme muy curioso ahí, de aparece la foto de uno de ellos y dice, Dios es el camino, yo soy el peaje. Sí, claro. Qué bueno. Ah, qué terrible, porque No, No, es sinvergüenza. Es asqueroso. casi uno sencillamente. Qué horror. no dan ganas de siquiera no, yo no verlo. quería Por dicha ya se les acaba la inmunidad, a ver si la Fiscalía los persigue. Pues debería perseguirlos y dicen que ya están preparando la cosa, porque ahora hay una fiscala que es temible. Ojalá Bueno. no pertenezca a ninguna de esas iglesias, Ella. Ella. para que pueda perseguirlos. A lo mejor Y ese no no- le cobre peaje a los fiscales no, porque que acaba de nombrar, porque le no, más bien autorizaron al nombrar contrario, si lo fuera, a lo mejor está enojada por el destino del peaje. Es horrible. Qué horror. No, impresionante eso. Impresionante, eso es. Impresionante. Ahora, qué A rápido, mí me- qué rápido me que, golpeó, pero que empezó a tremendamente. desmadejarse eso, ¿verdad? Eso solo va a servir para que los nuevos 14 diputados cristianos no puedan hacer lo mismo, ¿ah? Con los asesores que van a nombrar, porque cada uno de ellos va a nombrar 8 asesores. 8. Les autorizaron 8. Estamos hablando de 14 por 8, son 80, 8 por 4, 32, 112 asesores. Puede llegar a 120 o más la fracción por los asesores en cadena que hay para arriba. Y si a Sí, todos bueno, esos les eso- cobran... Igual que las Ah. otras. Pero ¿cómo eso de los asesores? ¿verdad? Disparate, tener 20, Bueno, 10 asesores. digamos, ya- Puede tener 2 asesores, 3 Pero asesores. ya autorizaron para la nueva asamblea 8 por cabeza. Imagínate. 8. 8. Entonces, si este escándalo ha servido para algo, es para que estos 8, si les cobran el peaje, como dicen, sea de veras la cuota para el partido, si es para eso, ¿verdad? Que uno podría entender ahí eso, pero no para asuntos personales del diputado, eso ya es... A ver, Eso es un robo. a mí me tenía impresionado una cosa que yo comprobé en una ocasión hace unos añitos. Un empresario mediano que era de un grupo religioso, sí, dado, yo me daba cuenta de que él a sus empleados les rebajaba el diezmo de una vez de la planilla. La planilla. Y yo me quedé pensando, bueno, eso, yo al Señor lo conocía y lo tenía por honrado, así que, pero no sé ahora, bueno, cuando uno ve esto dice, bueno, pero ¿cómo funciona? Entonces, la cuestión me impresionó porque a mí me había ocurrido un incidente cuando era rector. Yo era miembro en ese momento del CONESUP,
del Consejo Nacional de Educación Superior Privada, y entonces el rector de una universidad religiosa que se estaba creando, amablemente me pidió cita para hablarme de los proyectos que tenía ahí, y en ese entonces ya eso era legal, es decir, no hay ningún problema. Y mientras hablábamos me preguntó algunas cosas y me planteó esto: cómo se contrataba el personal administrativo, entendiendo como administrativo, choferes, secretarias, todo eso. Y me leyó el texto de lo que él iba a poner como los requisitos, que le pensaba poner, y tenía el requisito de que para ser jardinero, chofer, secretaria, guarda en esa universidad había que pertenecer a la iglesia. Yo recuerdo que con todo tacto le dije: vea, yo no puedo prevaricar porque en algún momento esto puede ser objeto de examen en CONESUB, pero... ¿Por qué prevaricar? Porque yo era miembro de CONESUB y eso lo tenía que ver después, entonces si se adelantaba criterio. Claro. Lo que digo es que me parece que es inconstitucional. Sí, claro. Y yo, vea que eso es inconstitucional. Sí, claro. En el caso de este empresario del que yo hablaba, era evidente que para ser empleado de su empresa había que ser de la iglesia, pero esa era empresa privada. Sí. Y claro, esa universidad era privada, iba a ser privada. ¿Qué problema, verdad? A uno se le enredan mucho los mecates, sí, claro, ahí en eso. Dice que hay que aterrizar. Que rápido salimos de este.